Hola chicos, ¿cómo les va? Eh, bueno, como saben, soy su profesor de matemática. Ahí en la primera unidad estuvimos viendo un repaso de cosas que se han visto en el secundario y que uno necesita para esto. Y bueno, hay un foro de consultas donde se podrán hacer las consultas necesarias. Yo ahora en este video lo vamos a poner en una nueva clase. Y acá está realmente el primer trabajo que tenemos que hacer con respecto a lo que es nuestra cátedra. El trabajo práctico trata de una guía de funciones lineales, cuadráticas, polinómicas, racionales y exponenciales y logarítmicas. Nosotros esto lo vamos a dividir en 2 o 3 clases, ¿sí? Porque es mucho. Hoy vamos a tratar de trabajar con las funciones lineales y con las cuadráticas, ¿sí? Para que puedan hacer el primer ejercicio, el segundo y en lo posible, ¿sí? El tercer ejercicio. Vamos a tratar de hacerlo de la manera más fácil, reducida y cortita posible, porque es la posibilidad que tenemos, ¿no? Este método virtual. Así que yo por lo pronto voy a empezar por... No vamos a hacer una extensión muy grande sobre definiciones de función lineal y de un montón de cosas que haríamos en clase, porque si no el video se haría muy extenso y aburrido. Y lo ideal es que ustedes puedan entender el contenido para poder llegar a un determinado objetivo, ¿sí? Que es aprobar esta materia. Entonces, esta es la práctica, la guía de ejercicios práctica que ustedes pueden descargar de la parte de materiales, ¿sí? Y yo ahora voy a proceder voy a tratar de explicarles un poco qué es lo que se pide en cada caso, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el objetivo de graficar las siguientes funciones lineales. ¿Sí? ¿Qué es una función lineal? Una función lineal es una función, ¿sí? Del tipo y es igual a mx más b. Es decir que la función tiene esta estructura. Tiene una letra y y una letra x, lo cual se llaman variables. A la x se la llama variable independiente porque no depende de nadie. Y a la y se la llama variable dependiente porque depende del valor que tiene x. Por ejemplo, una función lineal puede ser y es igual a 3 por x menos 1. O sea, la m y la b serían 3 y menos 1. X puede valer cualquier valor que yo le quiera asignar en este caso. Pero y va a depender del valor que yo le dé a x. Si yo digo que x vale 1, 3 por 1 es 3, menos 1 es 2, entonces y vale 2. Ahora, si yo acá en vez de asignarle el 1 le asigno el 2, 3 por 2, 6, menos 1, 5. Y vale 5. Por eso se le llama variable dependiente. Depende y de lo que vale x. Entonces, vamos a proceder a la siguiente parte. Bueno, vamos a la parte que lo que nos pide el primer ejercicio, ¿no? Nos pide graficar, ¿sí? Y analizar una función lineal. Bueno, para que uno entienda, una función lineal tiene dos partes, ¿sí? Vamos a hacer lo que se conoce como una gráfica aproximada, ¿sí? A esta m, este número que está acá, se le llama pendiente. Y a este número que está acá, se le llama ordenada al origen. Y esos son los datos más importantes para poder graficar. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, ¿sí? La pendiente nos dice la inclinación de la recta y la ordenada al origen dónde arranca. Primer dato importante. Estos son los ejes cartesianos. Eje X, eje Y. Primer dato. Este cruce es el 0, el 0, 0, 0 de un valor, 0 de X y 0 de Y. Es el punto donde se cruzan. A partir de ahí, ustedes tienen que crear la unidad. Entonces, uno casi siempre, por una cuestión de comodidad y de que sea más prolijo, deja 2 cuadraditos. Entonces, si yo voy a dejar 2 cuadraditos, desde el 0 al 1 dejo 2 cuadraditos. Desde el 1 al 2 dejo 2 cuadraditos.
desde el 2 al 3 dejo 2 cuadraditos. Si yo voy a dejar un solo cuadradito en este pedazo y después 2, la escala está cambiando. Siempre tengo que mantener la escala. La escala es qué medida va a tener mi unidad. ¿Cuánto va a valer 1 para mí? Si 1 vale 2 cuadraditos, dejo 2 cuadraditos. Si 1 vale 3 cuadraditos, dejo 3 cuadraditos. ¿Sí? Siempre una cuestión de orden y de organización de ustedes en su carpeta. Por eso se recomienda trabajar con hojas cuadriculadas. Una vez que yo tengo la unidad armada, ¿sí? Voy a proceder a poner, por ejemplo, esta función. Les digo, bueno, grafiquen esta función. Y es igual a 2x más 1. ¿Cómo hago para graficarla? Bueno, lo primero que tengo que organizarme es... Este 1 es lo que llamamos antes ordenada al origen. ¿Qué me va a marcar? Me va a marcar en el eje Y por dónde va a atravesar la recta. ¿Sí? O sea que en este caso va a atravesar en el más 1. Ya tengo un punto de la recta. Ahora lo siguiente que tengo que hacer es marcar qué inclinación va a tener esta recta. Y bueno, para eso nosotros tenemos que utilizar la pendiente. Y la pendiente la tenemos que utilizar pensándola siempre como una fracción. Si es una fracción, joya. Pero si no es, tengo que pensarla como una. ¿Cómo es pensar a este número como una fracción? Bueno, el 2, ¿quién tiene abajo? Y siempre tiene un 1 dividiendo, porque 2 dividido 1 es 2. Entonces, ¿quién va a ser el denominador? El denominador es este 1 que está acá. ¿Qué me dice el denominador? ¿Cuánto voy hacia la derecha desde el punto que marqué? Yo marqué el 1, voy 1 hacia la derecha. Y el numerador me va a marcar cuánto voy hacia arriba. ¿Sí? Desde este que yo me corrí a la derecha. Entonces ahora hago 2 hacia arriba. Marco el punto y esa es la inclinación que va a tener la recta. 1 a la derecha, 2 hacia arriba. Uno los dos puntos y ahí tengo esta función lineal graficada. ¿Sí? Esto ocurre siempre que la fracción, que la pendiente sea positiva. Cuando la pendiente es positiva, cuento hacia arriba. Pero si la pendiente llegase a ser negativa, voy hacia la derecha, pero en vez de ir hacia arriba, voy a ir hacia abajo. Por ejemplo, este ejemplo. Tengo acá, ¿sí? Un ejemplo donde estoy marcando las unidades, ¿sí? Bueno, ¿quién es mi ordenada al origen? Mi ordenada al origen en este ejemplo es menos 1. Por lo tanto, en Y voy a tener que marcar el menos 1. Desde ese menos 1 hago 2 a la derecha y 3 hacia abajo. ¿Por qué? Porque la pendiente es negativa. Y ahí uno los puntos. Y de esta forma grafiqué la función lineal. Bueno, vamos a tratar de analizar, ¿sí?, esta función. Primero la grafico, ¿no? Marco el 2. Y acá hago 1 a la derecha y 2 hacia arriba. ¿Sí? Y ahí tengo la función graficada. Bárbaro. Ahora me pide que analice varias cosas, ¿no? El ejercicio, si ustedes ven ahí, pide analizar pendiente, ordenada al origen, crecimiento, decrecimiento, ceros, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Y bueno, y hacer el gráfico, ¿no? Obvio.
A partir del gráfico, yo acá ya puedo decirles quién es la pendiente. Bueno, la pendiente es, en este caso, 2, porque es el valor que multiplica la x. ¿Quién es la ordenada al origen? En este caso también es 2, porque vendría a ser este. Esta es la ordenada al origen y esta que está acá, sí, es la pendiente. En todas las ecuaciones. Siempre tienen esta estructura. Y es igual a mx más b. Lo siguiente que me pide que analice, ¿sí?, es el crecimiento o decrecimiento. ¿Es creciente o es decreciente? Bueno, uno lo ve, ¿sí?, de izquierda a derecha en el gráfico. Si sube es creciente y si baja es decreciente. Pero además, el que nos dice este dato importante es la pendiente. Si la pendiente es positiva, la función es creciente. Y si es negativa, ven acá que la pendiente era negativa, la función es decreciente. Entonces eso ya nos da un dato. ¿Sí? En este caso, en el caso de las funciones lineales, ¿sí?, se puede poner que es creciente desde el menos infinito hasta el más infinito. O que es creciente en todos los números reales. Se puede poner de una manera o de la otra. Y decreciente, vacío. Este simbolito significa conjunto vacío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no decrece en ningún momento. Lo siguiente que me pide averiguar, ¿sí?, son los ceros. Los ceros son conocidos también en la jerga como raíces. ¿Sí? Ceros o raíces, ¿sí? ¿Qué son las raíces? Son los valores, ¿sí?, donde la función vale 0. ¿Qué valores de x son aquellos donde la función da 0? En este caso se puede ver en el gráfico, porque otra definición es que las raíces son aquellos puntos donde la función corta al eje x. O sea, la ordenada al origen es donde se corta el y, pero las raíces es donde se corta el x. Acá el x, vemos el gráfico, corta por acá. Pero analíticamente las raíces se averiguan de otra manera. Hay que hacer una cuenta previa. Raíces es cuando la y vale 0. O sea, los valores de x que hacen que la y valga 0. Entonces, ¿qué hago? Tomo la función y cambio a la y por 0. Entonces acá nos queda armado lo que ustedes conocen como una ecuación, donde yo tengo que resolver para ver qué valor de x es el que yo tengo que poner ahí para que la y valga 0. Entonces despejo este que está sumando, pasa restando, pasa, sí, todos sabemos que en realidad lo que uno hace es restar de los dos lados, pero bueno, vamos a hablar en la jerga lo más rápido posible, lo más entendible para poder solucionar esto. 0 menos 2 es menos 2 y 2 por x, este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Esto da menos 1 como lo veíamos en el gráfico. Pero a veces el gráfico uno se puede equivocar, entonces uno siempre tiene que recurrir a la parte analítica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando x vale menos 1, la y vale 0. Ese lugar, ese punto, menos 1, 0, es la raíz. ¿Sí? O si quieren también ponerlo como menos 1 directamente, la raíz también es válido. ¿Sí? ¿Cuáles son las raíces? Y cuando x vale menos 1 o el punto menos 1, 0. Punto menos 1, 0. ¿Sí? Son las dos formas de escribir las raíces. Esto, las raíces, como es el punto donde se corta el eje x, también es el punto donde la función se transforma de negativa en positiva. Si ustedes se fijan, todos los valores de y que están arriba son positivos y todos los valores de y que están abajo son negativos. O sea, el resultado de la función es y. Entonces el resultado de la función es positivo o el resultado de la función es negativo. ¿Dónde cambia? En el eje x. A eso se le llama conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Esto sirve para todas las funciones, chicos, no solo para esta. Entonces, ¿cuál es el conjunto de
positividad. ¿Dónde la función es positiva? Los resultados de la función es positiva. Y del X para arriba. Y en este gráfico específicamente, y mirá, la realidad es que de acá en adelante todos los valores están arriba. Entonces, la función es positiva desde el -1 al infinito. ¿Por qué marco esto del -1? Porque por eso se averiguan las raíces, porque siempre la raíz marca el corte de este intervalo. Si yo no tengo este valor, y yo no puedo hacer esto. Por eso primero se averiguan las raíces para saber cuál es el corte, y después se dice que dónde está la positividad y la negatividad. La negatividad entonces va a ser desde el -1 hacia atrás, ¿sí? Porque es la parte que está negativa. Pero no se lee así desde el -1 hacia atrás. Como siempre nosotros los gráficos, así como la lectura o cualquier libro, lo leemos de izquierda a derecha. Por lo tanto se escribe desde menos infinito a -1. ¿Sí? También este mismo ejercicio pide que las grafiquen todas juntas y que en esos gráficos ustedes vean cuáles son paralelas y cuáles son perpendiculares. Geométricamente se explica que paralelas son aquellas que nunca se cortan y perpendiculares son aquellas que se cortan y forman ángulos de 90 grados, ¿sí? Pero a lo que se conoce como análisis matemático, hay una forma, ¿sí?, que nosotros ya vamos a ver ahora en la siguiente explicación para poder darse cuenta directamente en la fórmula quiénes son paralelas y quiénes son perpendiculares. Bueno, vamos a proceder a la inversa, ¿no? ¿Qué hacemos si yo tengo un dato? ¿Cómo hago para hallar la ecuación de la recta? Es muy sencillo, hay que hacer una ecuación, ¿sí? Hay que recordar, ¿sí?, resolver ecuaciones. Nosotros siempre tenemos que partir de que la ecuación de cualquier recta va a ser de la forma y es igual a mx más b. Entonces, lo primero que nos puede pasar es que nos den, ¿sí?, los datos de la pendiente y un punto. O los datos de la pendiente y la raíz. Sí, eso es lo mismo. Es un punto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a hacer es lo que se conoce, que se puede buscar en internet o en los libros, como hallar la ecuación sabiendo la pendiente y un punto. Por ejemplo, yo les digo, bueno, hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente 2 y pasa, por ejemplo, y su raíz es 4. ¿Sí? Primero, profe, usted me dijo que tenía que saber m y un punto. A m la tengo, sí, porque es la pendiente. Esta es m. Pero no tengo el punto, profe. Sí, tenemos el punto raíz. Como dijimos antes, si yo digo que la raíz es 4, puede ponerse como el punto 4, 0. 4 de x, 0 de y. ¿Sí? Un par ordenado. Entonces yo a partir de acá salgo de allá. Y es igual a mx más b. Bien, ¿qué valores tengo de esta ecuación? La m. La m es 2, porque es dato del enunciado. ¿Qué me falta averiguar para tener la ecuación? Y la b. Entonces para eso voy a hacer un cálculo auxiliar donde voy a utilizar dos datos importantes. ¿Yo sé quién es x y quién es y? No. Pero sí sé que no en toda la ecuación, sino en un solo punto, cuando x vale 4, y vale 0. ¿Sí? Porque es un punto de esta recta. Entonces cuando x vale 4, y vale 0. Entonces yo puedo hacer este reemplazo. En vez de escribir y, escribo 0. Y en vez de escribir x, escribo 4. Y ahí tengo una ecuación donde mi incógnita es la b.
Despejo. 2 por 4. 8. Más b. Este 8 que está acá sumando pasa restando. B vale 8. ¿Termina ahí la ecuación? No, porque la ecuación vendría a ser esta. Y es igual a 2x, que era la pendiente, y la b es menos 8. Esta es la ecuación de la recta que yo tenía que hallar. Siempre este es mi resultado. ¿Sí? Parto de la función original, reemplazo la pendiente. Todo el resto de todos los ejercicios que se pueden hacer con ecuaciones terminan de la misma manera, porque uno tiene que partir de la ecuación lineal. ¿Sí? ¿Qué pasa si uno tiene, en vez de la pendiente y un punto, si uno tiene, ¿sí?, 2 puntos? Por ejemplo, ¿sí?, quiero averiguar, yo tengo un punto P, ¿sí? Vamos a ponerle que este punto es x1 y 1. Y que tengo un punto Q, x2 y 2. ¿Sí? Tengo 2 puntos que pueden llegar a ser, no sé, 3, 3 y 6, 7. ¿Sí? Mis 2 puntos. Hay una fórmula que me sirve para, teniendo 2 puntos, yo averiguar este dato que yo acá tengo en el enunciado. M. Yo le pido hallar la ecuación que pasa por 2 puntos. Hallar la ecuación que pasa por P y Q. La forma de resolverlo es teniendo en cuenta que esta fórmula, que la pendiente es igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que lo que ustedes tienen que hacer es restar los puntos, ¿sí?, para averiguar quién es M. ¿De qué manera? Vamos a hacerlo con este. Vamos a asignarle quién va a ser el punto 1 y el primero que tenga. ¿Y quién va a ser el punto 2? El segundo que tenga. Entonces a este le vamos a asignar x1 y 1. Y a este x2 y 2. Punto 1, punto 2. Y hago esto. M es igual a I2, que vendría a ser 7, menos I1, que vendría a ser 3, sobre X2, que es 6, menos X1, que vendría a ser 3. Mi pendiente es 4 tercios. Entonces, yo ahora tengo la pendiente, tengo un punto, puedo hacer lo que hice acá en el ejercicio anterior. Tomo la fórmula I es igual a mx más b. Reemplazo la m. ¿Quién es m? 4 tercios. Hago el cálculo auxiliar donde tengo en cuenta el 4 tercios. ¿Sí? Y tengo que puedo elegir este o este punto. Cualquiera de los dos me va a dar lo mismo. Si elijo este, ¿quién es el valor de x y quién es el valor de y? 3. Entonces vamos a hacer y vale 3 y x vale 3. Acá, como es una multiplicación de fracciones, este se simplifica con este, ¿no? Entonces me queda 3, el 4 que está sumando pasa restando, me queda menos 1. La solución de esta ecuación es y es igual, ¿sí?, a 4 tercios de x menos 1. ¿Sí? Bueno, y para ir concluyendo esta primera clase vamos a tratar de ver cómo encontrar la ecuación, ¿sí?,
de una recta paralela o de una recta perpendicular. Ponele que yo te digo que quiero que encuentres que yo tengo una recta y es igual a 3 medios de x más 2. Y te digo, mira, quiero que encuentres una paralela que pasa por un punto cualquiera un punto 4, 3. Vos me decís, bueno, no sé, porque ¿qué me dice la paralela? Bueno, acá es donde viene lo importante. Vieron que antes decíamos que dos rectas paralelas en las que no se cortaban. Bárbaro, eso es un dato informativo hermoso de la geometría, pero no me sirve nada para la parte analítica. ¿Qué es lo que tienen en común estas dos rectas paralelas? Su inclinación. Tienen las dos la misma inclinación. Por lo tanto, la definición en análisis matemático de qué es una recta paralela es aquellas que tienen la misma pendiente. Entonces, si yo quiero una recta paralela a esta, la pendiente de la recta paralela va a ser la misma. Porque si yo quiero que tengan la misma inclinación para que sean paralelas, la pendiente va a ser la misma. Yo te digo, quiero una recta paralela a esta. Bueno, ya sé que su pendiente va a ser la misma. Entonces ahí ya tengo la pendiente y tengo el punto. ¿Qué hago? Y es igual a mx más b. Y vuelvo a empezar. ¿Sí? Vamos a ir un poquito más rápido ya. Y es igual a 3 medios de x más b. Voy al cálculo auxiliar donde considero que x e y. Y reemplazo. 3 es igual a 3 medios por 4 más b. Simplifico. 3 por 2, 6. 3 menos 6 es igual a b. Menos 3 es igual a b. La ecuación entonces es 3 medios de x menos 3. Esta recta es paralela a esta. ¿Por qué? Porque tienen la misma pendiente. Ahora, ¿qué pasa cuando para que una sea perpendicular? Bueno, acá ya es un poco más complejo. Porque las perpendiculares se dan vuelta y además cambia su crecimiento. Si era creciente, se vuelve decreciente, ¿ven? Para que se crucen. Y para que esto pase, las pendientes tienen que ser inversamente recíprocas. ¿Sí? Vamos a hacer un caso, por ejemplo, 2 quintos de x más 1. Quiero una recta perpendicular a esta recta que pasa por el punto 4, 1. Por poner un ejercicio, ¿no? Entonces, si yo quiero una recta perpendicular, las pendientes no tienen que ser iguales, al contrario, tienen que ser inversamente recíprocas. ¿Qué quiere decir esto? Mucha palabrería. Fácil. Si lo tengo que pensar como una fracción la pendiente, la tengo que dar vuelta. Y además, si es positiva, la tengo que poner negativa. Y si es negativa, la tengo que poner positiva. Tengo que poner su recíproco, sí o sí. Entonces, si yo quiero averiguar quién va a ser la pendiente de la recta perpendicular nueva que quiero averiguar, y bueno, en vez de ser 2 quintos, va a ser menos 5 medios. Lo di vuelta y le cambié el signo. ¿Sí? A diferente de este que eran iguales. ¿Sí? La paralela iguales, la perpendicular inversamente recíprocas. Entonces, ¿cómo hago para averiguar la ecuación? Igual que dije en un principio, que lo íbamos a usar para todas. Mx más b. Pendiente menos 5 medios. Hago quién es x, quién es y. Y es 1 igual a menos 5 medios por 4 más b. Simplifico. Menos 5 por 2, 10. Como es menos 10, ¿sí? Es menos 10. Pasa restando, sumando. Muy bien. Entonces, esto me da 11. Y es igual a menos 5 medios de x más 11.
Esta es la ecuación perpendicular a esta. Espero que se haya comprendido todo lo que es función lineal.